podemos definir a la psicofarmacología como aquella disciplina científica centrada en el estudio de los fármacos que modifican el comportamiento y la función mental de una persona a través de su acción sobre el sistema nervioso. Pero debemos de tomar en cuenta de que hoy en día estudios nos han revelado que no únicamente va a ser una enfermedad mental aquella que afecte al sistema nervioso, sino que también podemos tomar en cuenta de que muchas veces estos trastornos mentales o patologías son multisistémicos. También podemos definir a la psicofarmacología como aquel empleo de fármacos para descubrir aquellos mecanismos que se integran o que generan algunas reacciones en el sistema nervioso central. Debemos de tener muy en cuenta que la psicofarmacología es una ciencia relativamente nueva, ya que no llevamos muchos años como especie utilizando estos medicamentos para poder controlar aquellas conductas no deseadas. Sin embargo, varias sustancias se han venido utilizando desde hace varios siglos, y por eso vamos a adentrarnos un poco más acerca de la historia de la psicofarmacología. Muchas sustancias que conocemos actualmente como químicamente activas fueron usadas por siglos para evitar dolor o corregir algunos comportamientos. Incluso se maneja también como modificar la mente o tratar la comúnmente llamada anteriormente locura, ¿verdad? También como éxtasis religioso, o incluso fueron utilizadas para la búsqueda de placer. Con relación a la historia de la psicofarmacología, se tienen indicios de que los primeros que iniciaron a consumir sustancias hace millones de años fueron los prehomínidos, pero las investigaciones ya verídicas mencionan de que esto se remonta a la Mesopotamia, donde inicia el consumo de opio, y luego en Egipto, 3000 años antes de Cristo, se registró el consumo de opio, también de cáñamo, solanáceas y bebidas alcohólicas. Podemos encontrar también información bastante importante en aquellos libros sagrados, tanto de Irán como los Vedas de aquella cultura india, el Antiguo Testamento, de aquel uso de múltiples drogas con fines varios. También podemos encontrar en China, Japón, Corea y América precolombina aquellas hierbas como drogas para trabajar en condiciones y experiencias religiosas. Por supuesto, los primeros en hablar acerca de psicofarmacología y aquella explicación sistemática sobre el origen de las plantas, la salud, la enfermedad, entre otras, fueron los griegos, en especial Hipócrates, ya que conceptualizó el humoral, es decir, pues ya habló del exceso de la bilis amarilla que resultaba en locura y la enfermedad que podía ser tratada. Es decir, de que ellos ya tenían indicios bastante verídicos acerca de el efecto que tenía cada una de las plantas que utilizaban. Bueno, para continuar vamos a entrar a lo que es la Edad Media, específicamente con Galeno. Él mencionaba que hay un alma racional en el encéfalo. Él indicaba que el cerebro, que en él llegaban espíritus vitales que eran los que daban movimientos y sensibilidad. Y para esa época ya era algo avanzado y pues relacionaba los humores con síntomas que podrían afectar y qué tratamiento era el adecuado y también la dosis. Y no era un tratamiento para poder abarcar todas las enfermedades. En esta edad surgen tratamientos en píldoras, jarabes, sangrías, purgantes. Esta era una época oscura y todo lo relacionado con la ciencia era relacionado con brujería. Entonces
todo aquel que practicaba alguna ciencia era completamente condenado, ¿verdad? Y seguidamente pasamos a lo que es el Renacimiento con Paracelso. Él hizo estudios con hierbas, metales y minerales para poder identificar los principios activos responsables de su efecto curativo. Él mencionaba que las plantas tenían ciertas sustancias que le permitían tener efectos. También atribuye enfermedades mentales a alteraciones del arqueus, que es que él consideraba un organizador de procesos químicos corporales. En esta época, lo que fue el surgimiento de la imprenta y el descubrimiento de América, pues facilitó la distribución de información, y así mismo dio paso a sustancias que en ese entonces no se conocían en lo que era el continente americano, ¿verdad? Ahora, para lo que fue el siglo XXI, Thomas Sydenham buscaba un método curativo estable para cada enfermedad. Aún se usaban, en este caso, lo que eran las sangrías y los purgantes, ¿verdad? Se retoman otros remedios como el opio y otros cuyos principios activos eventualmente iban a tomar protagonismo en lo que es la psicofarmacología, ¿verdad? Ahora, en el siglo XIX, nace la psicofarmacología como tal, con ciertos acontecimientos que formaron los cimientos para construir la psicofarmacología. El interés en conocer las bases biológicas de los efectos de las plantas y hierbas fue uno de ellos, ¿verdad? También surgió la investigación centrada en comprender los efectos terapéuticos y entender por qué las plantas podían mejorar la salud de las personas, y las creaciones de laboratorios para sintetizar sustancias para el uso medicinal. En este tiempo pues surgieron una serie de eventos por medio de los laboratorios, lo que fue en 1806 que pues en este año se aísla por primera vez la morfina. En 1826 se descubre la bromina. En 1832 se descubre el hidrato de cloral, y en 1864 se sintetiza el ácido barbitúrico. Todos estos medicamentos tienen su principal función está relacionada a generar sedación y disminuir dolor. El descubrimiento de los principios activos permitió dosificar los productos usados con mucho mayor seguridad, y por ello se podía dar una dosis de un medicamento, lo que antes no se hacía. En este caso, varios medicamentos se comercializaron muy rápido, ya que no existía una agencia reguladora, y por ello se comercializó sin restricciones y resultó en uso descontrolado de sustancias sin conocer los posibles efectos adversos, como lo era entre ellas la heroína, la morfina y la cocaína, ya que eran drogas que se usaban con objetivos terapéuticos, y pues a consecuencia de ello pues llevaba problemas de adicción e incluso la muerte, ¿verdad? En el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, aún no había medicamentos que se podrían usar con pacientes con patologías mentales, ¿verdad? Como lo eran los esquizofrénicos. Se había vuelto una gran carga y limitaban el sistema en ese entonces, y pues es por ello de que empiezan a surgir una serie de tratamientos considerados terapias de choque. Entre ellos se puede mencionar la narcosis terapia. En este caso se le daban barbitúricos que tenían un efecto sedativo en grandes cantidades por muchos días,
a la persona, ¿verdad? En este caso al paciente, y en este caso tenerlo sedado. Y era un tratamiento postulado para el insomnio, ¿verdad? Entonces, continuamos. La terapia de choques con cardiazol, esto lo que se pretendía en el momento era estimular a la persona, provocarle una crisis convulsiva, y así ya creando la crisis, la persona después de tenerla iba a poder llegar a tener un estado de calma y de tranquilidad, pues que en ese momento las personas veían como algo curativo o algo que iba a poder ayudar a la persona a poder mejorar en su tratamiento. También entrando en esta misma denominación, también estaba la malarioterapia, que esta también trataba de infectar a la persona con malaria para provocarle fiebres altas, ya que sabemos que la malaria pues provoca, uno de los síntomas principales es la fiebre. Entonces buscaba que la persona tuviera fiebres tan altas que tuviera convulsiones, y a su vez eso provocara después un estado de calma y de tranquilidad, y que iba a ser beneficioso y terapéutico para la persona. También estaba la insulinoterapia, que esta trataba de inyectarle a la persona insulina y provocarle así una baja de azúcar, que con el tiempo iba a darle una convulsión a la persona, y de esa misma manera después llegar a este mismo estado de calma y de tranquilidad, porque obviamente en ese tiempo las personas consideraban que el estar errático, eufórico o que presentaban comportamientos raros, pues la forma más correcta de poder calmarlos era con estos procedimientos, y que esta era la manera correcta de un tratamiento. Ya en 1938 pues empezaron a hacer esta misma práctica, solo que de una manera un poco más controlada, con la terapia electroconvulsiva. Esta trataba de forma más controlada el poder inducir a una persona a una convulsión, y que de esta manera pudieran ir teniendo un estado de calma y de tranquilidad, y que así pudiera tener más mejoras. También está las psicocirugías, que estas se trataban de lo que nosotros conocemos como las logoterapias, que se enfocaban de una manera, de un procedimiento quirúrgico, poder apoyar a la persona en teoría a poder tener estos cambios de comportamientos para que fueran mejorando poco a poco. También ya después, con el tiempo, empezaron a surgir ya como teorías, hipótesis acerca de lo que a nivel química cerebral pudiera estar afectando, porque anteriormente pues todo lo veían de una manera diferente. Entonces ahí es donde empieza a salir la hipótesis química de la comunicación interneuronal, que esta trataba que había una comunicación entre las células y los neurotransmisores, y ahí empezaron a estudiarse un poquito más el acetilcolina y la noradrenalina, y esto cambiaba el panorama, porque ahora las personas sabían que a nivel químico podía haber un cambio entre los neurotransmisores, y no solo un cambio, sino alguna alteración, y también pudiera haber una forma de regularlo. Ya en los años 50 también fueron descubriendo lo que era la dopamina y la serotonina, y así ya poder ir como incorporando esto en el campo de la medicina y de la psicofarmacología, y ya de ahí ir experimentando con fármacos como la clorpromazina, que esta al principio se buscaba, o lo que querían ellos encontrar era un medicamento que sirviera para los shock anafilácticos o las alergias, y a la hora de ir haciendo estas variaciones químicas encontraron que también podía ser un buen antipsicótico, y que pudiera llegar a encontrar una calma en la persona, también como todos estos medicamentos que van a ir ayudando. También el haloperidol, que esto también, aunque tú tenías síntomas
que podían perjudicar a una persona y lo fueron delimitando en el mercado, fueron encontrando que después también iba a ayudar al ser humano o a la persona a encontrar este equilibrio químico y a poder ayudarlo ante sus ataques que pudieran ser provocados. Muy buenas tardes, el día de hoy voy a hablar acerca de lo que es la historia de la psicofarmacología. Yo soy parte del grupo de Olga Urrutia, Cristian Echeverría y Victoria Mérida. Mi nombre es Mario Villagrán, voy a hablar acerca de lo que es la psicofarmacología en la actualidad. Muy bien, psicofarmacología moderna, inicio y evolución. Entre los grandes avances de la medicina contemporánea, el tratamiento farmacológico de las enfermedades mentales se le considera como uno de los más prominentes. Contar ahora con medicamentos que pueden modificar la conducta, la cognición y emociones le ha permitido al médico resolver condiciones que hasta no hace mucho tiempo eran impensables solucionar. Además, el uso actual de los psicofármacos se ha extendido de manera ostensible a otros campos de la medicina. Modernidad. Hoy en día es frecuente encontrar que medicamentos como los ansiolíticos y los antidepresivos se prescriban acertadamente y con éxito tanto por médicos de primer contacto como por especialistas de diversas ramas médicas, como lo que podría ser los neurólogos y los psiquiatras. Ahora, prácticamente podemos partir de que en la modernidad los medicamentos psicofarmacológicos son de suma importancia, debido a que apoyan en diferentes patologías mentales y por medio de esto se les puede dar tratamiento, aparte de la psicoterapia, que prácticamente vendrían siendo ambos uno complemento del otro. Era moderna de la psicofarmacología. El inicio de la era moderna de la psicofarmacología se puede situar a partir de la segunda mitad del siglo XX. Durante la década de 1950 a 1959, la psiquiatría empezó a experimentar un proceso de metamorfosis. El descubrimiento de fármacos capaces de atenuar los síntomas de ansiedad, depresión y de las manifestaciones psicóticas sentó las bases para retornar a la conceptualización biológica de las enfermedades mentales y para abandonar los postulados psicoanalíticos que habían sido hasta entonces el eje teórico principal para comprenderlas. Lo que se quiere dar a entender con esto es que a partir ya del siglo XX, de la mitad del siglo XX, se ha podido dar un auge y ha ido pues mucho mejor el desarrollo de lo que es la psicofarmacología, debido a que ya se le ha puesto más atención y ya se han buscado nuevos procedimientos y medicamentos para que ésta sea más eficiente y también dar un mejor apoyo del que se tenía antes. Muy bien, psicofarmacología, desarrollo histórico. A lo largo del desarrollo histórico de la psicofarmacología ha primado la investigación de la bioquímica cerebral tanto de forma directa como de forma indirecta, debido a que, como sabemos, también está la neurociencia y otras ciencias que también apoyan a que se dé esto, ¿verdad? O sea, no es únicamente un trabajo de una rama o de una ciencia, sino que es en conjunto un trabajo multidisciplinario. Estados Unidos. La contribución de Estados Unidos ha sido significativa en el desarrollo histórico, no porque el movimiento se haya limitado a este país, sino porque las transformaciones han sido más impactantes. Lo que quiere decir de que Estados Unidos lo que ha hecho es ha aportado más. No es que únicamente en Estados Unidos se esté desarrollando esta rama, sino que ha sido uno de los países que más apoyo le ha dado. Avances. Es seguro que la psicofarmacología continuará avanzando en búsqueda de una calidad de vida mejor para quienes los consuman y realizar intentos para mejorar su utilización. Ahora, partiendo de esto y por decirlo, ya es como fijar la psicofarmacología para un bien común y para que más adelante se tengan mejores desarrollos para esto. Muchas gracias.